Estos 6 hombres de aquí crearon Hooter, la cadena de restaurantes que vendían alitas de pollo y cervezas. Pero eso no era lo importante eran estas bellezas. Así es, las extravagantes y muy llamativas meseras, que tenían algo bastante curioso. Y no hablo de sus ojos ni de su altura, sino de su ropa. Short naranjas, top blanco y medias color piel hasta la rodilla eran la sensación. Solo vean esto, es precioso. Tan grande y controversial fue Hooter que personajes populares posaron junto a esta marca. Aparecían como referencias y parodias en películas y series, además de tener su propio conjunto de merchandise oficial. Hooter llegó a tener más de 410 restaurantes en más de 30 estados de Estados Unidos y 24 países. Todo el mundo hablaba de Hooter, y desde el primer momento en el que se ejecutó la idea, parecía que nunca moriría, pero lentamente empezó a ocurrir lo impensable. Acoso laboral, racismo y un sinfín de demandas mancharon lo que fue y es Hooters. Pero lo principal aquí fue que su público objetivo, los hombres, empezó a envejecer y no hubo otros hombres que los reemplazara. Hasta que finalmente, en el año 2025, después de 42 años de cerveza, alitas de pollo y polémicas, se declaró en bancarrota, porque de manera casi inmediata dejaron de tener ventas, reflejando cómo la idea empezaba a dejar de ser relevante, aunque no fue solo por eso. Hooter fue el primer restaurante en toda la historia que fue socialmente aceptado por poner a la belleza femenina como su gancho principal para atraer a sus clientes, y fue una fórmula que durante más de 2 décadas funcionó perfectamente. Precisamente para el año 1983, en Clearwater, Florida, 6 empresarios novatos tenían la idea de abrir un restaurante donde la comida fuera lo de menos. Querían hacer un lugar donde el verdadero producto fuera la experiencia que todo hombre desea. Un lugar donde los hombres podían comer, tomar cerveza, ver deportes y sentirse atendidos por mujeres atractivas usando ropa bastante llamativa. Mira que casi 25 años después de su creación, en el año 2007, Hooter ya tenía más de 400 restaurantes operando con éxito. Ya tenían ingresos que superaban los más de $1.000 millones anuales. Un segundo, esta no es Nicki Nicole. Cuando te veo. Mira que en los años 90 entrar a Hooter era casi un ritual, un lugar donde el aire olía a cervezas, salsa picante y desodorante de hombre. Era el punto de encuentro del hombre promedio estadounidense, ese que después del trabajo se juntaba con sus amigos a ver el partido del momento, a comerse unas alitas y de paso a sentirse atendido. Hooter no era un restaurante, era una fantasía con menú, y su cliente ideal era justo ese tipo entre 25 y 45 años, fan del deporte, la cerveza y los chistes de oficina. Este público fue su mayor fuerza, pero también su punto débil, porque con el paso de los años ese estereotipo empezó a morir. El mundo cambió, las conversaciones cambiaron y lo que antes se veía divertido ahora se ve incómodo. Hooter intentó actualizarse, sí, metieron nuevos menús, hicieron cambios familiares, hasta intentaron decir que su atractivo no eran las chicas sino las alitas, pero nadie les creyó. El problema no era la comida, o al menos no tanto, porque las alitas de pollo eran bastante mediocres, o sea, sabía normal. Era que el modelo estaba construido sobre un estereotipo que ya no encajaba, pero que Hooter no vendía alitas, vendía una época, y cuando esa época terminó, ellos fueron muy lentos en cambiar la tuerca que ya estaba defectuosa. Para nadie es un secreto que el cierto vende, y esta característica en la estructura de Hooter funcionó estupendamente bien durante años, pero todo no es color de rosa. Había otra historia, una que la marca prefería esconder a todo el mundo. Pero antes de contarte eso, debes primero conocer a GoLogin, el mejor navegador que te da privacidad, seguridad y libertad total en un solo lugar. Lo cierto es que internet hoy ya no es tan libre como antes. Hay contenido bloqueado por región, webs que rastrean cada clic que haces, y manejar varias cuentas en un mismo navegador se vuelve un dolor de cabeza. Pero, ¿y si existiera una forma de tener control total sobre tu identidad online? Pues GoLogin sin duda es tu mejor opción. Este navegador te permite acceder a cualquier sitio sin restricción usando perfiles en los cuales podrás elegir la ubicación en el cual quieres que trabaje el perfil. Luego presionas Room y ahora internet pensará que estás en ese país que colocaste. También GoLogin te protege de tu identidad frente a rastreadores y también es perfecta para manejar varias cuentas sin que te bloqueen en cualquier red social. Además incluye 2 GB de proxies residenciales totalmente gratis para navegar rápido y sin dejar huella digital. Si quieres navegar sin límite y con total seguridad, descarga GoLogin ahora mismo. Y lo mejor es
que está disponible para todos los sistemas operativos. Te dejo el enlace en el comentario fijado o en su defecto escanea este código QR para que empiece con tu 2 GB de Proxys totalmente gratis. Y si colocas el código PIMIH11 recibirás un poderoso 40% de descuento en tu primera compra de Proxys. Y recuerda que haciendo esto apoyarás al mismo tiempo a este pequeño y humilde canal. Muchas gracias GoLogin por patrocinar este video. Y ya dicho eso, sigamos. La primera gran grieta llegó en el año 2000. Una mesera llamada Sarah Steinhut, que había trabajado en un local de Kentucky, denunció que sus jefes le hacían comentarios sexuales, la obligaban a participar en concursos de bikini e incluso la amenazaban si se negaba. Finalmente, el jurado que llevaba el caso falló a su favor y Hutter tuvo que pagar más de $275,000 por los daños. Y esto solo era el principio. Exactamente un año antes, otra empleada, Annette Phillips, también denunció acoso, pero lo más grave fue descubrir que el sistema de arbitraje interno de Hutter estaba diseñado para favorecer a la empresa. Era tan absurdo que un juez lo declaró injusto e inaplicable. Y el problema no se detuvo ahí. Décadas después, en 2023, la compañía volvió a estar en el ojo del huracán. La EEOC, que es como la Fiscalía Laboral de Estados Unidos, demandó a Hutter por discriminación racial. Según la investigación, después de los despidos por la pandemia, casi todas las empleadas recontratadas eran blancas. Las mujeres negras, que antes representaban la mitad del personal, ahora eran apenas miserables 8%. Un segundo, se supone que estas medias deben ser color piel, y como ven, no concuerda con sus colores de piel. Esperen. Para mi defensa, yo soy negro, yo puedo hacer chistes de esto, así que cállense la boca. Dejando como resultado otro golpe judicial, otros $250,000 perdidos y más daño a su reputación. En ese mismo año, en Luisiana, otro grupo de empleadas afroamericanas denunciaron que sufrían burlas y maltratos constantes por parte de los gerentes de Hooters. Hutter terminó pagando $650,000 más, y lo peor no era el dinero, era la imagen. Una empresa atada a un pasado que ya no encajaba con la sociedad moderna. Como es evidente, Hutter es el ejemplo de cómo un negocio basado en la sexualización y en valores de otra época terminó cayendo por su propia contradicción. Éxito por morbo, fracaso por evolución social. Lo que antes era provocador, hoy resulta anticuado y problemático. En los años 90, Hutter recibió múltiples denuncias por no emplear a hombres como meseros. Y esto fue tan polémico que se hicieron parodias de hombres con el traje de Hutter. ¡Y Dios, qué asco! El restaurante incluso tenía afiliaciones con salas de bellezas y gimnasios donde las meseras tenían la libertad de ir para siempre verse bien. Literalmente no había motivos ni excusas para que las chicas Hutter no se vieran en buena forma. Y es que, aunque suene feo, las chicas Hutter fueron hechas para el disfrute masculino, cosa que por mucho tiempo fue rentable a más no poder, llegando a facturar netamente millones de dólares en solo un año de operación. Tan gigante e importante fue Hutter que personajes icónicos como Donald Trump, Justin Bieber, Selena Gomez, actores, boxeadores y Jack salieron posando con las chicas Hutter. Este restaurante tuvo una película, tuvo productos y un avión. Sí, escuchaste bien, un puto avión llamado Hutter Air. Solo imagina ir en un avión y que una azafata te atienda coquetamente con el traje de Hutter en pleno vuelo. Suena a una muy mala idea, ¿cierto? No te miento si te digo que no termino de entender en qué estaban pensando cuando hicieron esto. Y si analizamos la historia, muchas veces las ideas más locas son las que en cuestión de tiempo terminan teniendo éxito. Y es que Hutter Air fue una idea muy loca, sí, pero terminó siendo un fracaso penoso. El lado positivo de esto es que le sirvió como publicidad al restaurante per se, pero la idea nunca despegó. ¿Ya entienden la correlación? ¿Despegó avión? Soy muy bueno. En estos últimos años, las ventas de Hutter cayeron en picada, y es que su público objetivo, que eran los hombres, empezó a envejecer, y los hombres de las nuevas generaciones no les llamaba mucho la atención asistir a este tipo de restaurantes. De repente esto dejó de ser sexy, ahora empezó a ser anticuado y penoso. Pero si me preguntan a mí, yo me las beso a todas, mamás, si ya fuera de bromas. Lo que hicieron como respuesta a esto fue crear de manera casi inmediata un restaurante llamado Hoots, restaurante que omitía la idea llamativa de las meseras sexy de Hutter. Por el contrario, apuntaban a un público más amplio y familiar, más family
friendly. Y con esto, muchos son los que dicen que Hooters se volvió woke. Y para los que no saben qué es woke, es en palabras simples estar despierto o consciente de las injusticias sociales. Y la verdad es que veo perfecto de cierta manera ser consciente de las injusticias sociales. No entiendo por qué la gente dice, lamentablemente Hooters se volvió woke, se me cayó un ídolo. ¿Y qué? ¿Te molesta que por primera vez en toda la historia de la humanidad haya hoy un mínimo de esperanzas para que las minorías reclamen por sus derechos? ¿Te molesta que las mujeres reclamen cuando son discriminadas? ¿Te molesta eso? ¿Por qué te molesta? Ese pensamiento no solo afirma que te da rabia que las mentalidades evolucionen, sino que también tú eres parte del problema, ¿sabes? La verdad es que no sé si estoy malinterpretando el concepto. En tal caso, dímelo en los comentarios. En el año 2019, Hooters fue comprada por un grupo de capital privado, entre ellos Norway Capital y Triartisan Capital Advisor. Y si no sabes qué significa un grupo de capital privado, son básicamente inversionistas que compran empresas en decadencia, les exprimen hasta el último centavo y luego las dejan morir. Pero lo más peligroso no es eso, es cómo las compran. Utilizan algo que se llama compra apalancada, pero en realidad es una jugada que casi siempre termina matando a la empresa. Básicamente hacen esto, piden un préstamo gigante para comprar la empresa y luego ponen esa deuda a nombre de la misma empresa que compraron. O sea, imagina que alguien compra tu casa con un crédito y te pone a ti a pagar la deuda. Eso es una compra apalancada. Y claro, al principio parece que todo va bien. Llegan los nuevos diseños con trajes elegantes, prometen reestructurar, modernizar y revivir la marca, pero atrás de escena lo que hacen es recortar costos, vender activos y sacar lo máximo posible en el menor tiempo posible. En el caso de Hooters, esa deuda enorme cayó sobre una franquicia que ya venía débil, con menos ventas, con mala reputación pública y con un modelo de negocio que ya no encajaba con la cultura actual. Y ahí empezó la agonía. Las franquicias, que son los restaurantes individuales manejados por dueños independientes bajo el nombre Hooters, empezaron a cerrar una tras otra, porque claro, cada local tenía que pagar regalías, mantenimiento de marca y además cargar con la deuda que los nuevos dueños habían puesto sobre toda la empresa. En otras palabras, los dueños del fondo se llevaron la ganancia y los dueños de los restaurantes se quedaron con la deuda. Y eso precisamente es lo que pasa cuando el dinero toma el control de la historia. No importa la nostalgia, ni las chicas con sus trajes sexys, importa la rentabilidad. Y cuando no da, la matan. Así, poco a poco, Hooters pasó de ser un icono americano de los 80s y 90s a un recuerdo más en el menú de las marcas que el capitalismo exprimió y sigue exprimiendo hasta dejarlo en los huesos. Hooters es el claro ejemplo de que una sola idea de negocio es imposible que sea viable para toda la eternidad. Estos 6 tipos olvidaron tontamente que con el pasar del tiempo todo cambia. Cambia la cultura, cambia las políticas, cambia la forma de pensar de la gente. Estamos en un mundo que inevitablemente va cambiando en cada minuto, en cada segundo que pasa. Y si pensamos que todo había terminado, déjame decirte que no, porque nació un competidor que se la metió a Hooters con todo y huevos, y lo peor es que lo hizo utilizando su misma fórmula. Twin Peaks, un restaurante que tomó la misma fórmula de Hooters, comida, cervezas y chicas atractivas, pero lo empacó en algo más moderno, más temático y más inteligente. Un lugar con paredes de madera, pantallas por todas partes, cervezas aún más frías y un menú mucho más completo que el de su competencia. Mientras Hooters servía alitas y nostalgia, Twin Peaks ofrecía una experiencia más pulida, más masculina y más actual. Y sí, básicamente era lo mismo, solo que con un mejor marketing, una mejor ambientación y un mejor sentido del tiempo. Porque esa fue la diferencia. Hooters nació en los 80s, en una época donde bastaba con mostrar piernas y sonrisas, pero para los 2000s la cultura ya había cambiado y la vieja fórmula ya no tenía el mismo efecto. Twin Peaks entendió eso, y mientras Hooters se desmoronaba entre demandas, deudas y su intento fallido de volverse family friendly, Twin Peaks crecía como la cadena de restaurantes de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Y sí, al final pasó lo que todos venían venir. Hooters se declaró en bancarrota. El grupo HOA Restaurant Group
de Hooter, que se encarga de manejar los locales propios en Estados Unidos, presentó su solicitud de protección bajo el capítulo 11 en un tribunal de Texas, aplicando una medida desesperada para no morir del todo, pero que confirma lo que muchos ya sospechaban. Como parte del plan de bancarrota, 100 restaurantes propios en Estados Unidos serán vendidos a franquiciados. Según el director general del grupo de franquicias, la idea es devolver la marca a manos que realmente la entiendan, una especie de intento de redención o de rescate tardío. Pero la verdad, bro, ya no queda mucho que rescatar. Hooter pasó de ser un símbolo de cultura americana a convertirse en un ejemplo de cómo una marca puede morir cuando no evoluciona. En 2023 cerraron más de 40 locales y en 2024 ni siquiera pudieron mantener sus patrocinios. Hoy Hooter todavía existe, con más de 420 restaurantes en 29 países, pero su esencia y su auge durante los años 80 y 90 nunca volverán. Porque al final ninguna marca sobrevive si se queda atrapada en su propio pasado. Últimamente en mis videos hay muchos gritos de gallos y ustedes ya me lo han hecho saber. El culpable de esto es mi vecino que tiene una granja de gallina al lado de mi casa y eso ya me estaba enojando demasiado. Pero parece que a ustedes les dio mucha gracia y creo que ese cucurucú aparecerá con más frecuencia en este canal. Aprovecha y comenta un nombre que quieras que le pongamos a ese gallo. Mando un saludo a estas hermosas personas que se tomaron el trabajo de contar la cantidad de gritos de gallos que se escuchan en el video anterior a este. Y si no lo has visto, te lo dejo aquí a la izquierda, y si ya lo viste, a la derecha te aparecerá otro video que te encantará. Suscríbete, PimyH se despide hasta el siguiente video. Yes, sir.